Vamos a dar comienzo a la sesión, a la webinar. Primero darles la bienvenida, muchas gracias a los asistentes por estar el día de hoy. Como bien saben, vamos a estar hablando sobre la marca GFI, eh, principalmente Eloquence y My Personas. Sabemos que cada empresa tiene expertos claves que son cuello de botella, todo el mundo les pregunta quizás las cosas y el email consume horas y horas del día. Entonces con esta webinar la idea es mostrarles cómo MyPersonas permite clonar digitalmente a tus expertos internos para que su conocimiento esté disponible 24/7 en cualquier idioma, perdón, y como Eloquence eh, AI convierte tu bandeja de entrada en un canal atendido de forma inteligente, respondiendo correos en menos de 5 minutos, con el tono y el contexto correcto, sin perder ese toque humano. Así que muchas gracias por estar hoy presente. Quiero presentarles, bueno, primero presentarme a mí, Candela Fontán, Sales Partner a nivel regional. Cuentan con mi asistencia, yo les voy a dejar en el chat mi mail. Cuentan conmigo ante cualquier duda, sugerencia que tengan, me pueden contactar. Estoy acá para apoyarlos. Y del otro lado de la pantalla está Cindy Rodas, nuestra preventa para la marca. Gracias Cindy por sumarte, por estar hoy, para poder explicarnos sobre estas herramientas que seguro va a ser de mucho provecho. Cindy. Buenísimo, gracias Candela por la presentación. Pues como les decía, mi nombre es Cindy Rodas, yo soy ingeniera preventa del lado de GFI, entonces muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Eh, Candela, vamos a estar hablando de un problema que se vive en casi todas las empresas, en donde tenemos personas excelentes, trabajadores excelentes, pero su tiempo es limitado. Entonces vamos a ver cómo herramientas potenciadas con inteligencia artificial nos pueden ayudar a escalar ese conocimiento, pero no perdiendo el toque o la calidad humana, ¿verdad? Entonces, primero, pues no va a ser una charla, digamos así, muy técnica, ¿verdad? Vamos a hablar en términos bastante simples, en experiencias que nos podemos relacionar y que podemos identificar dentro de nuestra empresa. Y segundo, pues vamos a tener ideas de cómo podemos aplicar estas herramientas en nuestra empresa, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna pregunta en cualquier momento, pues lo pueden escribir en el chat o hay una sección específica de preguntas y las vamos a responder al final, ¿verdad? Entonces, para empezar, esta es la agenda que vamos a seguir el día de hoy. Primero vamos a hablar un poco de cuál es el problema, en realidad por qué la mejor gente o la gente que es experta es la que termina siendo el mayor cuello de botella. Luego vamos a hablar un poco de cuáles son los desafíos que esto genera, los retos dentro de la organización o qué incluso desventajas podríamos tener, ¿verdad? Tanto en comunicaciones dentro de la empresa como con clientes externos. Luego ya vamos a adentrarnos un poquito más en las dos herramientas. La primera que es My Personas, que es la que clona digitalmente a los expertos para poder escalar ese conocimiento internamente. Y la segunda es Eloquence, que es la que se hace cargo de atender la bandeja de entrada 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo funcionan. Eh, Vamos a ver también la filosofía siempre del humano en el proceso. Digamos que las herramientas que vamos a ver hoy no están enfocadas a reemplazar alguna posición o algún rol, sino a complementar, ¿verdad? Y al final, pues ya hablamos un poco de cómo se puede comenzar una prueba gratuita. Entonces, para empezar, a hablar un poco de los retos que tienen las empresas, pues nos vamos a enfocar en esto específicamente, que la mayoría de los equipos tiene una persona que es experta, ¿verdad? La persona en la que todos confían, la persona a la que todos le preguntan, tal vez esa persona es ustedes mismos o tal vez pueden identificar dentro de la empresa quién es esa persona.
tal vez para diferentes temas son personas distintas, ¿verdad? Entonces, siempre hay alguien que es experto en algo, en algún tema, y esa es la persona a la que recurren para hacerle preguntas de estos temas en específico. Entonces, esta persona tiene algo muchas veces que nadie más en la empresa tiene. A veces es conocimiento del producto, a veces es el historial, digamos, ya muchos años de estar en la empresa, a veces son relaciones con clientes, conocimientos sobre procesos, sobre cómo se hacen algunas cosas que se han definido en la marcha, pero que probablemente no se han documentado, em, algo similar, ¿verdad? Y al final, pues esa experiencia, ese conocimiento, en cierta forma, se vuelve un factor limitante, porque cuando alguien tiene alguna pregunta o un problema, tiende a no hacer su propia investigación o a no dedicarle, digamos, más tiempo, porque es más fácil ir y preguntarle al experto, ir y preguntarle al que sabe, y esto es normal, porque queremos hacer nuestro trabajo, tomamos el camino más lógico, el que es más rápido para lograrlo, ¿verdad? Pero entonces aquí nos tenemos que preguntar si realmente esa es la forma más rápida de hacer nuestro trabajo o de salir de esta duda que tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde pasamos a que es una realidad, ¿verdad? Que la mejor gente o este experto que tiene todo el conocimiento no es escalable. Aunque sean personas excepcionales y tengan mucho conocimiento, siguen teniendo las mismas 24 horas que todos, digamos 8 a 10 horas trabajando, si somos realistas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se forma una cola, digamos, ese cuello de botella y el trabajo eh, volverse un poco más lento. No es porque las personas sean perezosas, sino porque las respuestas están al final atrapadas en solo una persona. Entonces ahí es donde es un cuello de botella que existe en todas las empresas, aunque no siempre sea visible. La cuestión es que la mayoría de las empresas eh, no tiene un problema de información como tal, digamos, la información está ahí. El problema es un poco de dónde consigo la respuesta o quién tiene esa respuesta. La respuesta suele ser una persona, digamos, no suele ser un manual, no suele ser un sitio web, sino suele ser una persona. Y entonces esa persona se convierte en una mesa de atención al cliente, digamos, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que igual esa persona está haciendo su trabajo del día a día. Entonces tampoco es fácil para ellos mantenerse al día con todas las solicitudes y la ayuda que les piden y también estar haciendo su propio trabajo, ¿verdad? Porque al final el atender las preguntas de otras personas evita que ya estén, digamos, enfocados en sus tareas, esas interrupciones que nos quitan, digamos, el enfoque y luego que vuelvan a entrar en esa concentración, digamos, para hacer lo que hacen ellos en su día a día. Entonces, lo que puede causar esto, pues, es que son las 5 de la tarde, están tratando de terminar sus propias tareas, pero le siguen enviando correos, también causa mucha frustración en las personas, y muchas veces el talento como tal, el expertise de la persona se desperdicia, entre comillas, ¿verdad? Contestando estas preguntas o solicitudes y no se enfoca en las tareas que tienen que realizar en el día, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos las personas a las que todos acuden, ahí es donde empieza un poco la frustración y se empieza a sentir como que ese fuera el trabajo en realidad, ¿verdad? Es halagador porque, pues, es también un reconocimiento de la experiencia que tienen las personas, de lo que aportan, pero también es agotador, ¿verdad? También es algo que no es, digamos, sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esta dinámica se da, verdad? Por muy que la persona experta sea muy colaboradora, sin querer al final termina causando lentitud a todos, como mencionamos antes, que se convierte en cuello de botella, porque las tareas en realidad no desaparecen, ¿verdad? Sino que pasan a un estado de estar bloqueado
en espera de esta persona. Y cuando el trabajo está bloqueado, eh, de igual forma hay desperdicio, ¿verdad? Hay más retrabajo, le podríamos decir, en donde me recuerdas en qué nos quedamos, de qué estábamos hablando, qué estaba pendiente. em, no fluye, digamos, la comunicación y no fluyen las preguntas. Entonces, si, o la invitación acá es identificar si este es un patrón que se ve dentro de la empresa, si las cosas pueden avanzar y fluir correctamente o no. Aquí me salté uno. Ok. Aquí es donde se convierte entonces en un problema para toda la empresa. Digamos, un par de preguntas rápidas, pues no parecieran ser algo grave, pero se van acumulando durante la semana y ahí es donde entonces los proyectos se atrasan, las decisiones se demoran, los equipos pueden perder impulso y todo porque este conocimiento no está disponible en el momento en el que se necesita, ¿verdad? Sino que hay que esperar a que la persona esté disponible, que tenga 2 minutos para responder. Por ejemplo, imaginen que esté de vacaciones o algo así, entonces es mucho más em, complicado porque es de contactarlos en tiempo personal, de igual forma esperar que contesten. Entonces, si uno lo piensa, un par de preguntas y eso, pues no es nada así como dramático, pero es una es constante. Entonces, es algo que afecta la velocidad a la que la empresa trabaja. Entonces, al final de, digamos, un trimestre, esta fricción que se viene acumulando se traduce en algo, ¿verdad? En oportunidades perdidas, en clientes molestos porque tal vez hay demoras, en equipos frustrados porque sienten como que no pueden avanzar. Entonces es un costo, digamos, silencioso, pero es bastante real, ¿verdad? Em, y entonces aquí es donde viene también una pregunta incómoda, ¿verdad? Porque este tipo de fricciones se pueden dar tanto internamente. Pero ¿qué pasa si la persona de la que dependen todos es de cara al cliente? Digamos, alguien en ventas, en soporte, algún especialista en onboarding de nuevos clientes. Entonces, el cliente, digamos, ya hablando a alguien de fuera, pregunta algo importante y el equipo piensa, bueno, necesitamos que Mario confirme, necesitamos que Carla nos valide, necesitamos que Jaime lo explique. Pero, por ejemplo, Mario está en reuniones todo el día, Carla está de vacaciones, Jaime está enfermo. Entonces el cliente espera, espera y espera, ¿verdad? Y todos sabemos lo que pasa cuando los clientes esperan demasiado. A veces no es una queja abierta. De hecho, a mí una vez alguien me dijo que cuando los clientes se quejan es porque quieren seguir eh, utilizando nuestros servicios o nuestro producto, ¿verdad? Porque muchas veces los clientes ni se quejan, digamos, no les interesa dar esa retroalimentación, simplemente se van y compran en otro lugar, compran otro producto sin avisar, ¿verdad? Y entonces nunca sabemos en realidad cuántas ventas, cuántas oportunidades se pierden por esa lentitud de respuesta, ¿verdad? Y aquí es donde también amarramos un poquito a la parte de correo electrónico. Nosotros el año pasado internamente dentro de GFI hicimos eh, un experimento de contactar en este caso fue muy específico para tiendas de comercio en línea, em, básicamente preguntando sobre algún producto, sobre algún servicio, que queríamos, digamos, hacer una compra, ¿verdad? Y los datos que arrojó esta prueba, digamos, bastante sencilla, es que el 88% de los clientes espera una respuesta en menos de una hora. Digamos, si nosotros no respondemos en menos de una hora, eh, los clientes cada vez son más y más impacientes. Entonces no nos van a esperar un día, una semana, una hora. Em, entonces, a raíz, digamos, de esta prueba que nosotros hicimos, que nos hicimos pasar por compradores y salimos a comprar a simular compras en más de 90 tiendas en línea, hicimos preguntas sobre los productos, esperamos, muchos contestaron, otros seguimos esperando
y nuestro experimento era ver cuál era el promedio del tiempo de respuesta. Entonces, no sé, piensen en un número ustedes ahora de cuánto creerían que es un promedio de tiempo de respuesta. Em, digamos que si estamos diciendo que los clientes ahora esperan una hora, digamos que ahora todo se quiere como más inmediato, todo es más urgente, entonces piensen en un número ahora. Lo que nos arrojó eh, el experimento es que el tiempo de respuesta promedio es de 21.5 horas. Estamos hablando de casi un día completo para recibir una respuesta simple, digamos, sobre un producto, ¿verdad? Aquí ni siquiera estamos hablando tal vez de algo muy específico. Entonces pensemos en esto, ¿verdad? Si un cliente está dispuesto a esperar una hora, pero la realidad es 20 veces más lenta, entonces ya compró en otro lugar. Ya perdió el interés o simplemente ya se le olvidó que preguntó originalmente, ya no le da seguimiento. Entonces, este problema, digamos, de fricción, de lentitud, no solo afecta internamente, también afecta con clientes internos y también afecta el canal de comunicación del correo electrónico, definitivamente, ¿verdad? Entonces, esto no es problema, digamos, de una sola empresa. La verdad es que les podría decir que creo que todos tenemos ese problema de tratar de responder siempre los correos lo más pronto posible, sabiendo que siempre están dependiendo de nuestra disponibilidad, ¿verdad? Fines de semana no vamos a estar contestando correos, si estamos de vacaciones, si estamos, bueno, fuera de oficina. Entonces, em, eso al final, como es un problema generalizado, es una oportunidad enorme de mejora, ¿verdad? Si nosotros podemos responder en minutos cuando la mayoría se tardan un día, entonces tenemos una gran ventaja competitiva, ¿verdad? Entonces, sí se vuelve un diferenciador que nosotros podamos resolver y no solo enviar un correo automático de si ya recibimos tu pregunta, ¿no? Sino responder con información valiosa, sí se vuelve un diferenciador clave en cualquier empresa, ¿verdad? Entonces, esto em, se resume, digamos, todo lo que acabamos de hablar, se refleja, podríamos resumirlo a 7 desafíos predecibles dentro de la empresa. Por ejemplo, jornadas en donde vemos muchas interrupciones, lo que les mencionaba de que el trabajo no es fluido, de que se pierde, digamos, el enfoque del trabajo. Con el clásico solo tengo una preguntita, respuestas inconsistentes, donde también a mí me pueden hacer una pregunta, a él le doy una respuesta, a ella le doy otra, y dependiendo, digamos, de lo que me recuerda en ese momento, según quién haga la pregunta o según qué está haciendo yo en este momento, por ejemplo. También el conocimiento que se encuentra atrapado en silos o atrapado ahí sí que en personas, ¿verdad? También puede ser en mensajes, en correos. También hay pérdida de conocimiento cuando alguien renuncia o cuando alguien está de vacaciones. También se puede traducir a un onboarding lento porque las nuevas contrataciones repiten las mismas preguntas. Baja seguridad también por miedo a preguntar. A veces, digamos, en el mejor de los casos, pues estas personas expertas van a tener una buena actitud y una buena disposición de responder, ¿verdad? Pero puede ser que no sea ese el caso, ¿verdad? Entonces ya causa, digamos, un estrés tener que venir a preguntarle a una persona por miedo a cómo va a reaccionar, así si nos va a poder apoyar o si está ocupado, ¿verdad? También la falta de visibilidad de la gerencia sobre todos estos problemas que se repiten, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos agrupar todo esto en categorías de cómo impactan, digamos, serían en la velocidad o en el flujo de trabajo de los procesos, la consistencia y la confianza también en la información y la visibilidad, ¿verdad? 3 áreas que afectan directamente los resultados de la empresa, ¿verdad? Ahora, si estamos hablando un poco de cara al cliente, em, aquí podríamos mencionar otros retos o desafíos principales, ¿verdad?
Primero, correos que van mal direccionados, que le hacen preguntas a una persona que no es la responsable, entonces se lo envía a otra persona, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, esta persona como no es la encargada, pues solo lo ignora. Luego tenemos también tiempos largos de respuesta, como vimos anteriormente, en promedio 21, 22 horas. Luego también aquí podemos hablar de calidad inconsistente, digamos, dependiendo también de a quién se le haga la pregunta, las respuestas pueden tener un diferente tono, diferente eh, gramática, otras, unas pueden ser concisas, otras un poco más desarrolladas, digamos que no hay una voz unificada de la marca, ¿verdad? También puede ser un esfuerzo desigual, ¿verdad? Y esto, digamos, no debería de ser una regla, pero siento que así es como las cosas pues funcionan, que dependiendo de cuánto es la oportunidad, qué tan grande es el cliente, pues se le da una atención más prioritaria o no, ¿verdad? Y luego también pues está la apariencia fragmentada, que distintas personas responden en distintos estilos, como les mencionaba, que no es algo unificado dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces estos son algunos de los desafíos, tanto internamente o de cara al cliente, con respecto a los temas de esta fricción de comunicación y de este cuello de botella, digamos, del conocimiento, ¿verdad? Entonces, muchos equipos o muchas empresas, cuando se encuentran con este cuello de botella, lo que llegan de conclusión es, quizá nos hace falta personal, quizá necesitamos más expertos. Y entonces la conclusión es contratar a alguien nuevo. Y eso pues puede sonar fácil, pero en la realidad es o puede ser bastante difícil, porque contratar a una nueva persona y además que tenga experiencia es difícil y es costoso. O al contrario, digamos, contratar a alguien que sea junior y luego formarlo hasta que tenga un nivel experto para que pueda asumir o acompañar a ese rol, es igual de difícil y probablemente más costoso porque tiene que pasar más tiempo, ¿verdad? Entonces, contratar a una nueva persona cada vez que se presenta un cuello de botella de información de la organización no necesariamente es la mejor estrategia, ¿verdad? Entonces, aquí es donde ya entran las herramientas que queremos mencionar. Primero, pues vamos a hablar un poco sobre MyPersona. MyPersonas es un producto de nube totalmente, que lo que permite es replicar eh, el conocimiento, la expertise que ya se tiene dentro del equipo, dentro de la empresa. Entonces, con MyPersonas lo que se puede hacer es que se crean estos clones digitales de los expertos. Los clones son el nivel cero, digamos, de apoyo, ¿verdad? Ellos se encargan de las tareas repetitivas, pueden responder a las preguntas frecuentes 24 horas al día, los 7 días de la semana, ¿verdad? Entonces, lo que les mencionaba anteriormente de que los productos no buscan reemplazar a las personas, la idea es liberar su tiempo, ¿verdad? Para que puedan enfocarse en trabajo más importante, trabajo que sea estratégico, lo que realmente requiere de su experiencia y su juicio profesional y que el clon se encargue de esas preguntas repetitivas. Eso es solo una preguntita rápida que cualquier miembro del equipo interno puede necesitar resolver o también, digamos, clientes externos, ¿verdad? Entonces es una forma, digamos, hasta cierto punto un poquito más elegante de multiplicar el impacto que tienen estos expertos en la empresa y de poder ayudar a otras personas, ¿verdad? Em, la idea, digamos, central de un producto como MyPersonas es dejar que el experto siga destacando y siga haciendo su trabajo bien y excelente como lo ha venido haciendo y dejar que el clon se encargue de lo repetitivo. Lo último, digamos, que se quiere es que esta persona utilice su expertise para contestar la misma pregunta 50 veces al día, ¿verdad? Ahí se está cansando y hasta cierto punto pues está desperdiciando ese conocimiento, ese talento, ¿verdad? Entonces la idea es poder amplificarlo, devolverle tiempo al experto para que se pueda enfocar
en lo que tiene que realizar en el día y su conocimiento básico pues ya está disponible para todos en cualquier momento del día. Entonces, ¿qué es MyPersonas como tal? Para resumir, es una plataforma impulsada por inteligencia artificial que crea asistentes digitales que son realistas, digamos, por eso les llamamos clones digitales de personas que están dentro de su organización. No son chatbots, no leen un guión ya establecido, son asistentes inteligentes y lo más importante es que se impulsan por el conocimiento real de la organización, de este experto, digamos. Son capaces de mantener conversaciones naturales, ya sea por chat, por video, funcionan 24/7, no necesitan de irse de descanso, vacaciones y pueden comunicarse en distintos idiomas. Entonces, pensemos que estamos como capturando la experiencia, el conocimiento de las mejores personas dentro de la empresa y lo hacemos disponible para que esté al alcance cuando y dónde se necesite. ¿Verdad? ¿Cómo es que funciona? Em, yo sé que puede sonar un poco difícil, digamos, complicado de configurar, pero la realidad es que es bastante simple. Son 5 pasos básicos y se puede tener listo en menos de una hora. Primero, tenemos que agregar los detalles básicos, como el nombre del clon, cuál es su rol, cuál es su descripción. Luego, se graba, digamos, o se sube un video de la persona a la que están clonando. Digamos que si yo voy a crear mi clon, yo grabo un video corto. Esto es para tomar pues mi imagen, mi tono de voz y todo lo que se necesita para crear el clon digital, ¿verdad? Luego ya agregamos el conocimiento, que pueden ser documentos, presentaciones, manuales, lo que sea relevante que normalmente me pregunten a mí, por ejemplo. Luego ya lo vinculamos al especialista, a la persona que se encarga, que se le van a escalar las preguntas que el clon no sepa responder. Y por último, se pone en el sitio web, en la intranet o donde se necesite para que varias personas o todas las personas que lo necesiten ya lo puedan acceder y pues ya está funcionando en menos de una hora y pueden responder ya preguntas en vivo, ¿verdad? Em, Hablando un poquito entonces de la parte de la configuración, también vimos que sí es necesario pues darle cierto conocimiento. Digamos, mientras más conocimiento tenga el clon, más exitoso va a ser, porque más preguntas va a poder contestar. Entonces, en este caso, MyPersonas nos permite aprovechar distintas fuentes de conocimiento. Por ejemplo, podemos subir archivos, pueden ser documentos, presentaciones, hojas de cálculo, también sitios web. Se puede integrar también con otras herramientas como si usamos Jira, Google Drive, Gmail también y otras herramientas, digamos, corporativas. Em, y la mejor parte, digamos, en este punto es que casi todas las empresas ya cuentan con eso. Entonces no es como que vamos a empezar en blanco, ¿verdad? Ya tenemos el conocimiento, ya tenemos tiempo en el negocio, hemos estado ya haciendo nuestro trabajo donde, digamos, en nuestra propia computadora, tal vez tenemos ahí los archivos que usamos, los manuales, a veces incluso es un archivo de texto donde vamos escribiendo procedimientos, cosas, ¿verdad? Entonces todo eso es un punto de partida. Y em, otra cosa, digamos, bastante importante es primero, pues que podemos subir el conocimiento, pero ¿qué pasa cuando el clon digital no sabe la respuesta? Digamos, puede ser que le estén preguntando algo que todavía no hayamos documentado, que no se encuentra em, en alguno de nuestros archivos, ¿verdad? Entonces aquí es donde la inteligencia artificial se une con el humano, ¿verdad? Entonces, cuando la inteligencia artificial no sabe la respuesta, envía una notificación automática al propietario del clon o al experto que se le asigna, ¿verdad? Entonces las notificaciones llegan en dos formas, por correo electrónico con el contexto de cuál es la pregunta, qué fue el conocimiento que faltó, o por una aplicación móvil, ¿verdad? Una forma, se recibe una notificación para poder unirse, digamos, a la llamada en tiempo real. Entonces,
experto va a intervenir únicamente cuando sea necesario. Eh, no se pierde, digamos, ninguna interacción que sea importante, porque la inteligencia artificial pues no se está, digamos, inventando nada, sino que lo involucra, digamos, al humano cuando se necesita. Y lo mejor es que el sistema va aprendiendo continuamente. Entonces, cada vez que el experto contesta, el clon se hace más inteligente para contestar la próxima vez. Entonces, una pregunta que eh, se ha respondido una vez, ya no va a tener que responderse de nuevo, ¿verdad? Cada pregunta va alimentando el conocimiento. Entonces, me preguntaron algo hoy, no lo sabía el clon, yo le doy cuál es la respuesta, mañana me vuelven a preguntar lo mismo, el clon ya no me vuelve a preguntar a mí, ¿verdad? Eso es, digamos, bastante importante, que es bastante distinto a la situación real, digamos, en donde el experto pues tiene que repetir la pregunta, o puede ser pues que tenga que repetir la pregunta muchas veces. En este caso pues se responde una vez y para siempre, ¿verdad? Este es un ejemplo de una de las notificaciones que recibe el experto. Es bastante rápido, se recibe en cuestión de segundos, entonces digamos que en este caso era para Rory, pero porque no sé si han entrado ya a la página de GFI, pero si no, cuando quieran lo pueden hacer, entran a gfi.ai y ahí van a ver el clon de Rory. Entonces a él le pueden hacer preguntas y en caso pues no lo sepa, llegaría a él un correo como este y entonces él puede enviar la respuesta, ¿verdad? Básicamente así es como funciona. Y esto es lo que ustedes deberían de ver. Esta sería nuestra página web y esto es como un pop-up, digamos, un botoncito que tenemos ahí al fondo en donde ustedes pueden ver la foto de Rory. Aquí le damos clic en Ask y entonces ahí lo podemos hacer por medio de chat o lo podemos hacer también por medio de voz, ¿verdad? Entonces la idea es que internamente o ya sea en el sitio web de los clientes o en el sitio web de la empresa, se integre este botoncito para que se tenga acceso a los expertos que quisieran agregar, ¿verdad? Entonces, en este punto, ¿qué pasa con los correos electrónicos, verdad? Digamos que hemos estado hablando un poco como de preguntas directas, de clientes internos pueden ser, o también podrían ser clientes externos, pero estamos hablando como un poquito más de preguntas directas. Eh, pero ahora vayámonos un poco a qué pasa con los correos. Y esto es bastante importante porque las estadísticas que vimos anteriormente, ¿verdad? Que es un tiempo promedio bastante alto, que si no respondemos correctamente, pues afecta las ventas y afecta la retención de los clientes. Entonces, para resolver este problema en específico, tenemos la otra herramienta que se llama Eloquence AI, que esta está diseñada específicamente para responder correos que son profesionales, responderlos de forma rápida y responderlos de forma consistente. Entonces ahora vamos a ver cómo es que funciona Eloquence. Em, Eloquence al final lo podemos ver como que se vuelve un nivel cero también de atención al cliente, ¿verdad? Ya sea eh, que queramos que atienda, no sé, distintos canales de comunicación. Por ejemplo, si nosotros tenemos un correo que es info@miempresa.com, entonces hay una persona que recibe este correo y que tiene que estar revisando y respondiendo, ¿verdad? Entonces, en lugar de que sea una persona, puede ser Eloquence. Recibe los correos, puede contestar en más de 160 idiomas, tiene información de lo que nosotros le querramos compartir, de nuestros productos, políticas de la empresa, historial de clientes, precios, inventario, lo que nosotros querramos compartirle y va a utilizar esa información para dar una respuesta en menos de 5 minutos, ¿verdad? Entonces, al final, Eloquence de igual forma es una plataforma de nube que está potenciada por inteligencia artificial que automatiza la red creando estos correos profesionales con la información y el conocimiento de cada una de las empresas, ¿verdad? Entonces esto se vuelve a que los equipos literalmente puedan responder correos mientras están durmiendo
porque no tiene que estar una persona detrás, ¿verdad? Eh, Se integra con servidores de correo que la mayoría de empresas ya tiene actualmente, como Google, eh, Microsoft y Connect. Y entonces ayuda a responder estos correos rutinarios en minutos, ¿verdad? En lugar de horas. Em, entonces, cómo funciona Eloquence es bastante simple, ¿verdad? Cuando un cliente envía, o digamos una persona envía una consulta por correo electrónico, em, Eloquence genera la respuesta en base a la información que nosotros le damos. O sea, cada empresa le da su información, como les mencionaba, sobre sus productos, políticas, procesos internos. Es importante mencionar que no inventa, no alucina, no improvisa, em, solo usa lo que ya se aprobó previamente, lo que se le compartió previamente. Entonces así se asegura que las respuestas sean rápidas, que sean claras, que sean consistentes, que sean en el idioma del cliente, porque si estamos hablando de una empresa global, puede ser que tengamos clientes que hablen inglés, clientes que hablen español, clientes que hablen portugués. Entonces, Eloquence es capaz de responderles a estas personas en el idioma original, digamos que se recibió la pregunta, ¿verdad? Entonces, no importa si estamos de vacaciones, si es fin de semana, de igual forma Eloquence va a estar manejando las respuestas, ¿verdad? Esta es una buena forma, digamos, de mantener el servicio al cliente sin sobrecargar a las personas y de nuevo liberar a las personas para que realmente se enfoquen en casos complejos que sí requieren una atención personal, digamos, más específica. Y la clave en ambos casos, diría yo, tanto para My Personas como para Eloquence, es el conocimiento, ¿verdad? Es la clave para que el sistema pueda dar una respuesta correcta. Y como les mencionaba, puede ser cualquier información que ya tenga. Pueden ser manuales, fichas técnicas de producto, el propio sitio web de las empresas, ya tiene mucha información, pero a veces el cliente no la encuentra fácilmente o no se toma el tiempo para buscarla. Puede ser también si tenemos ya algún documento de preguntas frecuentes, puede integrarse también con sistemas actuales y muy importante también que Eloquence puede utilizar los correos históricos. Entonces, si es algo que se respondió hace 2 meses, Eloquence básicamente puede validar ese correo histórico y responder con respecto a lo que se hizo en ese momento, ¿verdad? Entonces aquí es todo el conocimiento que ya se eh, produjo, digamos, ya se tiene, ya se construyó a lo largo de los años. Entonces es, digamos, obtener la información de una forma más inteligente en lugar de hacerlo de una forma más repetitiva, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa de igual forma si hace una pregunta el cliente y Eloquence no tiene la información? Como vimos anteriormente, no se inventa cosas, no alucina. Entonces, ¿qué es lo que pasa si en realidad no tiene la información? Y es bastante simple. Em, en ese caso, pues no envía una respuesta automática, sino que de nuevo involucra a una persona, a quien nosotros definamos que va a ser el encargado de ese canal de comunicación. Por ejemplo, digamos info@miempresa.com, ¿verdad? Entonces, antes había una persona que se encargaba de responder. Entonces esa persona ahora lo único que va a hacer es responder las preguntas que Eloquence no sabe, solo esos casos específicos que no se tienen aún documentados. Em, y esto también, digamos, nos da como una seguridad extra de que no se va a enviar una respuesta que sea incorrecta o inventada, sino que todo va a estar revisado, digamos, en caso de que Eloquence no tenga la información correcta, deja que el humano se haga cargo y entonces eso también protege la calidad de las respuestas, ¿verdad? Esto es bastante importante.
Ahora también, ¿qué pasa si alguien hace una pregunta a info@miempresa.com, pero es, por ejemplo, sobre soporte? Necesitan soporte para hacer, digamos, en el caso sea algún producto, ¿verdad? Entonces, en realidad, las personas pues, de info no tienen la capacidad de dar el soporte porque no es em, el propósito de ese canal, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que pasaría es que ese correo espera en la bandeja de entrada hasta que alguien em, lo envíe a la persona correcta. Eloquence de igual forma puede enrutar las solicitudes. Entonces, por ejemplo, si es sobre facturación, que vaya al equipo de finanzas; si es sobre soporte técnico, que vaya al ingeniero especializado; si es una queja bastante seria, que involucre al gerente. Entonces, estas son reglas que son bastante flexibles, que la podemos ajustar según las necesidades de cada negocio. Cada negocio, cada organización decide la lógica y Eloquence lo ejecuta, ¿verdad? Al final es el encargado de enrutar e incluir a las personas necesarias según la pregunta que sea, ¿verdad? Y también nos asegura eh, transparencia cada decisión que toma. Digamos que no lo veamos tampoco como una caja negra en donde están pasando cosas atrás, pero no sabemos por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué respondió a este correo, por qué este no, por qué cuando respondió este dio esta información. Entonces, todo eso lo podemos ver claramente, ¿verdad? ¿Por qué se enrutó a una persona? ¿Hacia dónde específicamente? ¿Qué conocimiento es el que estaba disponible en la base de datos que se usó para llegar a esa respuesta final? Todo va a quedar documentado y eso da confianza entonces sobre el proceso, ¿verdad? Porque se pueden auditar decisiones, por ejemplo, lo que les mencionaba, por qué este correo sí lo respondió, por qué mandó esta información, de qué documento lo sacó, ¿verdad? Todo eso lo vamos a poder ver em, claramente, saber exactamente qué es lo que pasó con cada correo. No hay sorpresas, es claridad total, digamos, datos útiles también para seguir mejorando el sistema continuamente, para poder mejorar nuestras reglas. Por ejemplo, que haya enviado información desactualizada porque no hemos actualizado un documento en nuestra base de conocimiento. También ahí vamos a ver qué archivos son los que se utilizaron, qué archivos habría que revisar, actualizar, ¿verdad? Todo eso lo vamos a tener claro. Entonces, les voy a mostrar rápidamente un poco de My Personas para que veamos cómo funciona. Esta es una simulación, digamos, de un. Entonces, si nosotros integramos My Personas en cualquier sitio web, lo que vamos a ver es este botoncito. Entonces, este es el que puede estar, digamos, en la parte de abajo del sitio web y nosotros al darle clic, entonces ya vamos a tener acceso a los clones que nosotros definamos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, estos clones que están acá es parte del equipo de ingenieros preventa de GFI y aquí está mi clon, ¿verdad? Entonces, para poder crearlo, lo que yo tuve que hacer es grabar un video, como les mencionaba, pues para que replique mi voz, mi imagen, en la que ven, digamos, ahí el avatar que ven ahí, es el video que yo grabé, ¿verdad? Entonces, digamos que la idea acá es que nosotros pensemos en quiénes se podrían digitalizar, crear su clon para que el conocimiento que tienen pueda estar disponible para otras personas. Entonces, digamos que acá nosotros podemos empezar un chat. Eh, acá, démosle allow. Entonces lo podemos hacer ya sea con voz, o sea, yo le puedo preguntar directamente acá, si quito el mute del micrófono, le puedo hacer una pregunta. Em, Déjenme ver si va a tomar ahorita por la herramienta que estamos usando, pero vamos a ver.
Hola, ¿me puedes explicar qué es GFI Langard? Entonces, en el chat de igual forma veo lo que está, lo que entendió, digamos, de lo que yo le pregunté. Y entonces le damos tiempo para que responda. En este caso podría ser que busque la información entre el conocimiento que ya tengamos disponible. Digamos que en este caso, como es de ingenieros preventa, pues nosotros tenemos manuales de conocimiento, presentaciones de los trainings que damos, de los webinars, incluso estos que utilizamos. Todo esto es parte del conocimiento que tiene la herramienta, ¿verdad? Bueno, aquí no sé si podían escuchar mi voz porque agarraba el micrófono por otra herramienta, pero básicamente es mi avatar leyendo lo que me está respondiendo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos, como les digo, tenerlo de dos formas, ¿verdad? Con voz, que es mi avatar explicando cosas, o solamente por chat, ¿verdad? Entonces aquí yo igual puedo escribir algo y si no lo sabe, entonces ahí es donde me contacta, ¿verdad? Pero si es información de, por ejemplo, cómo funciona algún producto, para qué sirve tal producto y cosas que normalmente pues pueden ser repetitivas, mi clon pues ya lo va a saber, ¿verdad? Entonces, ese sería básicamente un ejemplo. Y como vemos, pues podemos tener a varios expertos. Digamos, si queremos tener a alguien que sea experto en ventas, si alguien tiene una pregunta de ventas, si alguien tiene una pregunta de marketing, si alguien tiene una pregunta de soporte, digamos que podemos crear estos clones digitales o podemos tener uno general que se encargue de las preguntas, ya sea internas o de cara al cliente también, ¿verdad? Como les mencionaba, y les voy a mostrar ahora la página de GFI. em, que en este caso, pues nosotros tenemos el avatar de Rory, ahora lo van a ver en un momento, y entonces acá igual nosotros podemos hacer preguntas, ¿verdad? Entonces, eso es como se vería ya en la práctica para una organización. Dentro de un portal interno o dentro de su sitio web, tener em, el clon ya disponible para que se le pueda hacer cualquier pregunta. Entonces, eso sería con My Personas. Ahora vamos a ver un poco de Eloquence. Entonces, Eloquence es un poco más de responder por correo, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es crear una cuenta dentro de Eloquence como tal. Y aquí es donde hacemos la configuración de qué es lo que queremos que conteste. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar. Yo tengo un asistente de, digamos, personal de mi correo. Entonces, acá es la persona, digamos, que es mi asistente. Es importante, digamos, el nombre que utilizamos acá, el rol. Esto es la firma que va a utilizar Eloquence para responder automáticamente los correos. Luego, ¿en qué forma va a responder? Esto también es importante porque, por ejemplo, yo de momento lo tengo solo como en draft mode. ¿Qué quiere decir esto? Que solo va a crear los drafts de los correos, no los va a enviar automáticamente. Pero una vez nosotros vayamos afinando el flujo, afinando el conocimiento, nos aseguremos de que las respuestas son correctas, entonces ya podemos pasar, por ejemplo, a un modo inteligente. En este caso, este es digamos, el que yo más recomiendo porque este caso lo que hace es responder cuando tiene el conocimiento y tiene una certeza, digamos, de que el conocimiento está ahí.
Y cuando no, entonces deja solo el borrador y me notifica para que lo revise. Entonces yo lo reviso, lo apruebo y lo envío. Entonces, las preguntas que ya se puede responder automáticamente lo hace y las que no, pues entonces sí me involucro, ¿verdad? Y también tenemos la opción de mandar automáticamente, que en este caso, pues si ya nosotros estamos seguros, que tenemos el conocimiento, que ya afinamos todos los detalles del flujo y entonces lo manda, ¿verdad? Em, y aquí pues hay otras configuraciones que podemos hacer, como cuál es el tono de nuestra respuesta, reglas de ruteo, digamos que si me preguntan algo de ventas o algo comercial, pues yo no, tal vez no soy la persona más indicada para responder eso, entonces incluye a a cierta persona y así, ¿verdad? Entonces, lo importante también de aquí, una vez que ya nosotros hayamos definido cómo va a responder la persona, cómo va a rutear los correos, es el conocimiento, ¿verdad? Entonces aquí es donde nosotros podemos subir documentos, podemos hacer referencias a sitios web, podemos hacer incluso preguntas y respuestas en específico. Y esto es bastante importante porque, em, por ejemplo, si nosotros hay una pregunta que nos hacen siempre, pero en realidad no está documentada, entonces nosotros acá podemos agregar esas preguntas. Entonces, no sé si me preguntan siempre, digamos, no sé, ¿cuál es el mínimo de licencias para GFI Language? Digamos que es una pregunta común. Entonces, mi respuesta siempre es, no sé, el mínimo, y ahorita la verdad no me recuerdo. El mínimo es 25 nodos, por ejemplo. Entonces, aunque yo no lo tenga documentado en ninguna parte, yo puedo ir haciendo estas preguntas con respuesta para que ya, digamos que saque este conocimiento donde está solo en mi mente y ya lo ponga en un lugar que Eloquence pueda utilizar para responder esas preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos crear de conocimiento? Notas, tablas incluso. Tenemos, como les mencionaba, información de precios, inventarios, no sé, cualquier información que podamos beneficiarnos de organizar por tablas y hacer conexiones también con otras herramientas, ¿verdad? Para también utilizarlo. em, entonces, una vez, digamos, esto esté creado, eh, lo que nos sirve a nosotros revisar es las conversaciones, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, si como yo lo tengo de modo borrador, entonces recibí una pregunta sobre FaxMaker en este caso, ¿verdad? Porque es una de las áreas que me enfoco un poco más yo dentro del equipo preventa. Entonces, lo que hace Eloquence es tener el borrador, digamos, de la respuesta. Yo puedo ver acá que mi asistente lo que está diciendo es, por favor, adjuntar la presentación porque no la tengo. Yo puedo editar esta respuesta. Y, por ejemplo, si yo agrego nuevo conocimiento acá, entonces automáticamente Eloquence lo va a detectar y va a crear la pregunta, ¿verdad? Lo que hablábamos anteriormente de que es el aprendizaje continuo, ¿verdad? Cada vez que yo le digo algo a la herramienta que no sabía antes, lo aprende y ya no me lo pregunta otra vez, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros podemos ingresar, o en este caso, pues yo como lo tengo en modo borrador, ingreso a Eloquence directamente en lugar de ir a mi correo y aquí puedo ver lo que está pendiente de contestar. Lo puedo ver ya sea en modo conversación o lo puedo ver en modo correo como tal. Entonces aquí puedo ver los correos que estén pendientes con este simbolito, que quiere decir que tiene drafts o borradores no he aprobado, ¿verdad? Entonces, básicamente así es como funciona. Digamos que la idea es que nosotros podamos
habilitar Eloquence para que responda automáticamente y únicamente escale los casos en los que en realidad no tiene el conocimiento para responder, ¿verdad? Entonces, básicamente eso eh, así es como funcionan las dos herramientas. Entonces, dos puntos bastante importantes que creo que son los que diferencian los productos, más ahora que estamos comúnmente en la parte de potenciados con inteligencia artificial, ¿verdad? Primero es que Eloquence y MyPersonas, los dos tienen su conocimiento aterrizado a lo que cada empresa comparte, a cada una de las herramientas, digamos, no es el conocimiento general de la inteligencia artificial, que es como cuando nosotros vamos a, por ejemplo, ChatGPT, le hacemos alguna pregunta, entonces nos contesta en base a su entrenamiento de todo el conocimiento, ¿verdad? En el caso de Eloquence y My Personas, está aterrizado al conocimiento que nosotros le compartimos en nuestros procesos, productos, manuales, sitio web, a lo que cada organización le comparte, ¿verdad? Entonces, ese es un punto importante. Y lo otro es el humano en el proceso. Eh, em, Siempre que no sabe cómo manejar una respuesta, involucra a una persona, ya sea que no tiene la información para contestar, tanto por correo o por medio del clon digital. Entonces siempre va a haber una persona amarrada a ambos procesos que va a recibir estas escalaciones en caso haya que responder algo más específico. em, y una vez se conteste, pues ya no va a haber que hacerlo de nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor es el que se puede esperar de ambos productos? Em, que se puede utilizar o puede responder, digamos, en 160 idiomas diferentes. La respuesta es en cuestión de minutos. La información se basa únicamente en el conocimiento que cada organización apruebe, sin inventar. Las respuestas son consistentes, repetibles para todos los clientes. Em, Nos permite escalar de forma automática, siempre manteniendo intervención humana cuando se necesita un criterio profesional. Y también el ciclo de conocimiento que es continuo, que va mejorando con cada interacción, ¿verdad? Eh, También tenemos una experiencia para los clientes internos o externos mucho mejor, ¿verdad? Porque entonces tenemos más rápida intervención de las personas cuando se necesita, las respuestas están disponibles para quien la necesita, entonces al final todo eso se va a traducir en menos fricción de lo que hablábamos anteriormente, menos la sea por reputación, mejor experiencia para los clientes, como les menciono, tanto internos y externos, ¿verdad? Entonces, si quisieran comenzar a probar, es bastante fácil. Se pueden registrar, hay pruebas gratuitas tanto para Eloquence como para My Personas. Hay 14 días para explorar la plataforma. No necesita registrarse tarjeta de crédito ni nada. Les da tiempo para crear un clon digital, para cargar su conocimiento, para ver los resultados. Em, Mi recomendación en este caso es que se empiece con un caso en específico, como les menciono, en el caso de Eloquence, por ejemplo, si se tiene una persona específica para atender un buzón de correo general, por ejemplo, ventas arroba mi empresa o info arroba mi empresa, soporte arroba mi empresa, escojamos un caso de uso en específico, hagamos la configuración con Eloquence y veamos cómo podemos ir mejorando ese canal de comunicación, ¿verdad? Una vez ya hayamos tenido como esa experiencia, pues ya podemos ir agregando más casos de uso o más expertos. En el caso de My Personas, ¿verdad? Podríamos crear un clon de alguien dentro de la empresa a quien más se le hacen preguntas, alguien que queremos que sea también la cara de la empresa, si lo vamos a poner en nuestro sitio web. Puede ser, por ejemplo, un gerente, en nuestro caso, que dentro de GFI está Rory, que es el Chief Revenue Officer.
Entonces, dependiendo pues de quién querramos, podemos crear el clon de nosotros mismos e ir probando, ¿verdad? Básicamente esa sería la recomendación. Entonces, eso es todo de mi parte con el contenido. Solo voy a ver si hay algo en el chat o alguna pregunta. Ok, creo que no hay alguna pregunta pendiente. Entonces, vamos a pasar al pequeño quiz que les tenemos para el día de hoy. Em, si pueden escanear este QR, les va a enviar en donde pues simplemente colocan sus datos de contacto y responden unas preguntas. Em, Nosotros una vez tengamos esas preguntas, vamos a identificar quién sería el ganador y se les estaría contactando por correo. Entonces, les doy unos minutos por ahí para que puedan tomar el QR y eh, contestar. Son preguntas fáciles, son preguntas sobre lo que vimos en el webinar, tanto de My Personas como Eloquence, como los desafíos también, los retos que ven las empresas, ¿verdad? Entonces, eh, son bastante fáciles de contestar, ¿verdad? Entonces, les doy ahí un par de minutos para que puedan contestar. Bueno, y creo que no lo mencionamos al inicio. mm, Entre los que contesten correctamente el quiz, se va a estar dando gift cards de premio. Entonces, asegúrense de contestar. Como les mencioné, está bastante fácil. Vamos a hacer em, la revisión de las respuestas posterior al webinar y luego los van a estar contactando por correo. Entonces, solo un par de minutos más para los que lo quieran llenar ahora mismo, más que todo porque luego sé que em, pues podemos tener otros compromisos, entonces lo podemos llenar de una vez, un minutito más.
Bueno, entonces les dejo de igual forma el QR acá, pero creo que eso sería todo de mi parte. No sé si Candela o Ricardo quisieran agregar algo. Cindy, por acá todo bien. Muy bueno, muy claro, muchas gracias. Ahí veo a José Quesada también. Ah, Bueno, bueno, gracias sí, a y ahora todos. pueden ver en pantalla si desean que se les contacte para profundizar sobre alguno de los dos productos, sobre mi persona, sobre Eloquent, si quisieran una demo un poquito más específica, si tienen dudas, pues pueden contestar ahí si quieren que les contactemos o no. También veo, Cande, que pusiste ahí tu información de contacto. Entonces, cualquier Así duda que es. tengan, pues nos pueden contactar y con mucho gusto profundizamos en cualquiera de los dos productos. Muy bien. Muchas gracias a todos por ser parte. Nos vemos la próxima. Adiós.